Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a sus clases bíblicas para Ministerio Nivel 1. El día de hoy vamos a continuar con las clases de carácter. Ustedes ya vieron lo que fue el carácter personal, el carácter familiar, y el día de hoy vamos a continuar con algo muy importante que es el carácter paternal. Para poder empezar, te invito a orar conmigo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has traído en este momento. Tú permites, Señor, que tu palabra sea dada y también, Señor, permite que todos aquellos que estén escuchando y yo también, Señor, podamos aprender algo nuevo en este día. Sé tú siempre nuestro maestro, sé tú siempre nuestro guía y ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les mencionaba, vamos a hablar del carácter paternal. Las dos clases anteriores que vieron estuvieron hablando sobre el carácter personal y el carácter familiar. En este caso, estas dos características que estuvimos hablando en estas dos clases tienen que ver mucho con lo que es el servirle al Señor. Ustedes están en un nivel ya clases bíblicas para ministerio. En este punto ustedes ya están trabajando en un ministerio, si están teniendo la oportunidad, si están trabajando con alguna persona en la iglesia o están en un proceso para ver en dónde está su llamado. Entonces, definitivamente nosotros debemos de moldear nuestro carácter personal, como ya lo vieron, nuestro carácter familiar, pero ahora vamos a hablar sobre el carácter paternal. Definitivamente en la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimas características para todo aquel que le sirve al Señor, ya sea como un siervo, ya sea como un líder en general, y los vamos a encontrar más directamente como se les mencionaron en las epístolas pastorales. Uno de los pasajes muy importantes que vimos, y que estuvieron viendo en las dos clases anteriores, fue en 1 Timoteo 3:5, que dice lo siguiente. Pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Este es un versículo muy, no voy a decir que muy fuerte, pero sí muy importante. ¿Por qué voy a mencionarte por qué es tan importante? Hoy, en este caso, yo lo voy a considerar una base para toda nuestra vida cristiana, una base para todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros no somos cristianos no nada más en la iglesia. Nosotros somos cristianos en nuestro trabajo, nosotros somos cristianos en nuestra casa, nosotros somos cristianos cuando vamos al súper, cuando cargamos gasolina, somos cristianos en todo momento, no somos cristianos de un instante. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú? Si no sabes gobernar bien tu casa, ¿cómo vas a cuidar de la iglesia? ¿Cuál es tu primer ministerio? Recuerda muy bien, ¿cuál es el primer ministerio que Dios te da? Tu hogar, tu familia. Cuando yo llegué a la iglesia, y yo me convertí, y sigo siendo, de hecho, la única cristiana en mi familia. Entonces, cuando yo me convierto, se vuelve un choque en mi carácter personal, pero sobre todo en mi carácter familiar, porque nadie en mi familia me entendía, nadie en mi familia me convertía, todos me decían que estaba haciendo algo nada más por el momento, por el instante. Entonces, yo transformé, moldeé mi forma de ser de la que era antes a lo que ahora soy y a lo que he aprendido en estos 7 años que he estado en los caminos del Señor. Nosotros debemos de tener en cuenta que es muy evidente que todos los que le servimos al Señor en su obra hemos de desarrollar una consagración, debemos de tener ciertas habilidades ministeriales y sobre todo recibimos la gracia de Dios para poder gobernar bien nuestra casa. El gobernar en nuestra casa no solamente es obviamente gobernar a nuestros hijos, el mantener un orden en nuestro hogar. Lo voy a hablar así general, es de todo, desde lo económico, desde tu esposo, tu esposa, pero sobre todo de tus hijos. Entonces, esto está dedicado para aquellos que son padres. En 1 Timoteo 3:12 dice lo siguiente: un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa. En esta enseñanza vamos a aprender lo que la palabra de Dios dice sobre cómo debemos de ser padres con nuestros hijos y más por el hecho de que nosotros le servimos al Señor. Nosotros somos servidores.
En 1 Timoteo 3:4 dice, además debe de gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Cuando yo llego a la iglesia, yo llego soltera con mi novio, que ahora es mi esposo, pero llego soltera, no hijos, no un matrimonio. Cuando yo llego y empiezo a tomar estas clases, mi mente literalmente se escuchó como por dentro, se les dijo, psh. Entonces empecé a entender muchísimas cosas, las razones por las cuales ciertas cosas pasaban en mi vida, cómo mi carácter, cómo mi persona iba cambiando, y no era porque yo decía, tengo que cambiarlo, y tampoco era porque la pastora o el pastor o algún líder de la iglesia me decía, tienes que dejar de hacer esto, Karina, tienes que comportarte de esta manera, Karina, no. En la iglesia nunca nos imponen, nunca nos obligan a nada. La palabra de Dios es tan fuerte que llega a un punto en donde la comprendes, la adquieres, la absorbes y definitivamente la vives. Después de tener 2 años en la iglesia, yo por fin me caso, y inmediatamente tenemos un hijo, ¿no? Al año de estar casados, nace mi primer hijo, un gordito precioso, pero desde mi embarazo, el ver crecer mi vientre, el sentir que algo se movía dentro de mí, no precisamente que era mi estómago, el saber que había vida, el escuchar sus latidos del corazón, yo decía, ¿cómo es posible que la gente no crea en Dios? ¿Cómo es posible que la gente no vea lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo glorioso y que tanto nos ama al bendecirnos de esta manera? Desde mi vientre, mi esposo le cantaba canciones a mi hijo, le daba besos a mi pancita, yo leía versículos o leía la Biblia y trataba de que mi hijo los escuchara. De hecho, hasta compramos unos audífonos y me los ponía así todos estirados en el vientre para que él pudiera escuchar las alabanzas. Mi hijo fue un hijo deseado de hace años, un hijo que tanto mi esposo como yo deseábamos desde el momento en el que decidimos formar una familia. Cuando eso pasa, nosotros entendimos que teníamos que transformar la manera en la que fuimos creados a una forma nueva que Dios nos estaba enseñando. Sobre todo mi esposo. Él, si hay alguien más amoroso en este mundo, es él. Entonces, yo siempre he sido un poquito más dura, pero él definitivamente es todo lo contrario. Yo cambié mi carácter. Yo vi la forma de cómo criar correctamente a mis hijos. Entonces, el gobernar bien a nuestros hijos no es nada más y nada menos que educarlos para que sean obedientes y respetuosos. Cuando en los planes de Dios está en una edad joven con los hijos pequeños o que están por nacer, en mi caso cuando estuve embarazada de mis hijos, siempre trataba de así como que empaparlos de las cosas de Dios. Se tiene siempre la oportunidad de comenzar bien su crianza, ¿no? O la educación de nuestros hijos, para que cuando sean grandes se pueda cumplir la palabra de Dios, como lo vemos en Tito 1:6. Dice, y sus hijos deben de ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Yo no nací en una cuna cristiana. Mis 2 hijos, nacieron teniendo papás cristianos, teniendo papás que servían, teniendo papás que sabíamos muy bien que nuestros hijos iban a estar cuidados, iban a estar protegidos y nosotros íbamos a servir. En lo personal, nosotros tenemos un acuerdo, mi esposo y yo. El acuerdo es de que él es el que ahorita está viendo la manera de estudiar. Por ejemplo, CMS, gracias a Dios lo terminó. Ahora esperemos cuando se abra la garita y que sabemos que Dios nos va a bendecir, mandarlo a estudiar ahora en lo que es la continuidad del CMS. Y yo estoy podríamos decirlo como en una pausa, pero aún así absorbiendo todo lo que mi esposo me dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 2 hijos pequeños, uno de 4 años y uno de 1 año. Entonces, nuestros hijos deben de estar obviamente atendidos por sus padres. Entonces, mientras papá va, estudia, aprende de la palabra, todo lo que trae, todo lo que aprende, todo lo que le dicen, lo trae a la casa.
lo vive con sus hijos y a mí me beneficia porque aprendo también cosas, ¿no? Me encanta cuando él me platica. Entonces nosotros tenemos un acuerdo de cómo criar y cómo educar a nuestros hijos. Sabemos que nuestros niños, sobre todo mi hijo el más grande de 4 añitos, convive con personas que no son creyentes y hablamos siempre con él. Entonces, nosotros debemos de, como lo dice en Tito, ¿no? O sea, de ser creyentes, que nuestros hijos sean creyentes. Él todas las noches ora, él siempre a la hora de comer le da gracias a Dios. Cuando sabe que algo no está bien, cuando sabe que alguno de sus seres queridos está enfermo, por ejemplo, su abuelito que ha estado enfermo últimamente, él le pide a Dios por él, ¿no? Siempre pide por las personas que él se acuerda y ama mucho. Entonces nosotros lo estamos guiando, pero no forzando. Lo estamos guiando con nuestro ejemplo. Entonces es algo muy importante. Hay 3 cosas de importancia fundamental en la crianza de nuestros hijos que son infantes. Aunque mi niña tiene 1 año, la anexamos a esa crianza, ¿no? El primero es amarlos. Y amarlos de una manera correcta, amarlos de una manera adecuada. Y esto quiere decir amarlos de una forma verdadera, responsable y bíblica. En Tito 2:4 dice, igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Debemos de amarlos correctamente. Lo dije al principio, tu primer ministerio en el cual tú debes de estar sirviendo, en el cual tú debes de estar poniendo todos tus kilos, es tu familia. Definitivamente es tu familia. Es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos. Ahí es donde nosotros debemos de dar todo. Y sabemos muy bien que por ende Dios los va a mantener cuidados y protegidos cuando sea el momento de ir a servir, de ir a hacer algo a nuestra iglesia, de ir a hacer algo fuera de nuestra iglesia. Entonces nosotros debemos de amarlos, no mimarlos, amarlos, no sobreprotegerlos, no tratar de mantenerlos en una burbuja, amarlos de una manera adecuada, siempre, siempre tratando de demostrarles más bien cómo es una persona que se debe de comportar de una manera responsable y amarlos de la forma en que Dios, en que Jesús, en el que el Espíritu Santo nos dice cómo amarlos. Entonces es un punto súper importante. Punto número 2, enseñar. El enseñar, dice, los padres tienen la responsabilidad, perdón, de educar a los hijos, tanto en lo cotidiano de sus vidas como en las cosas de Dios. Tu papá, yo mamá, en agosto mi hijo entra al kinder por primera vez, es la primera vez que va a estar en una escuela, es la primera vez que va a saber lo que es estar en un salón de clases con maestras, con libros, con trabajos, con la palabra tarea. Pero mi hijo tiene desde que nació asistiendo a la escuela, a la escuelita bíblica, asistiendo a IDTN Kids. Desde el momento en que él tenía 4 meses alrededor, subía a cuneros. Las personas que cuidan en cuneros son personas de nuestra iglesia. Cuando entramos por ellos, no falta el que ya les tenían alabanza, que ya les estaban cantando algo, o los ponían a cantar y a bailar con los niños más grandes al momento de iniciar las clases. Entonces, mi niño está empapado. Justamente cuando empezó a ir a clases, ya ahora sí con versículos, con trabajitos, con para colorear, pues se vino la pandemia, más bien dicho, se vino mamá con el hecho de que se tenía que aliviar de su hermanita, entonces dejó de asistir. Y luego la pandemia y ya no supo lo que es eso, pero mi hijo está acostumbrado. Nosotros tratamos les digo, de empaparlos. Ahora, gracias a Dios que nuestra iglesia por fin va a regresar a esta actividad, este ministerio, mi hijo va a poder retomar. Porque si yo he aprendido muchísimo, les puedo asegurar que en el Ministerio de Niños aprenden un montón y más entre niños. Entonces, nosotros tenemos que aprender a enseñarles en lo cotidiano, desde lavar un plato, desde el doblar su ropa o acomodarla, la cama, las tareas, todo, no nada más a sumar y a restar y a leer.
también debemos de nosotros enseñarle las cosas de Dios. Lo importante de orar, la importancia de ofrendar, de diezmar, la importancia de asistir cada domingo a la iglesia, la necesidad que se tiene de congregarse. Todo, absolutamente todo nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, absolutamente todo. En Proverbios 22:6 dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Lo que nosotros le pedimos a Dios constantemente es que nuestros hijos crezcan en su camino, aprendan y que lo amen aún más de lo que nosotros lo amamos. Y que nos permita, tanto a mi esposo como a mí, verlos en algún momento servir. Mi hijo, el más pequeño, dice que él va a servir en la alabanza, que él va a tocar un instrumento, que va a hacer algo. Lo que Dios le llame a hacer, pero que nos permita ver lo que Él ya tiene planeado para nuestros hijos, que nos permita ver en cómo sirven en el Señor. Y claro, también deseamos que nuestros hijos sean unos profesionistas, que tengan un buen empleo, pero que siempre tengan presente y primero a Dios. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos de fomentarle a nuestros hijos. No imponer, fomentar. Porque si yo le fomento el amor a Dios a mis hijos, ellos lo van a amar. Si yo se lo quiero imponer a fuerzas, no voy a lograrlo. Punto número 3, vamos a continuar. En las cosas de Dios comienza con que los padres mismos conozcan la palabra del Señor y la vivan así para enseñárselas a sus hijos. Deuteronomio 4:9 dice, así pues tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Nosotros declaramos, no solamente mi generación de mis hijos le van a servir al Señor, sino todas mis generaciones futuras también, ¿no? En Deuteronomio 6:7 dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ya se nos hizo un hábito, y creo yo que es un hábito muy bueno, una costumbre muy buena, que antes de irnos a dormir, mi hijo ore. Pero últimamente ha tenido, y gracias a Dios por eso, tiene todo el año pasado que no se va a dormir si su papá no le cuenta una historia de la Biblia, o yo. Si no le contamos una historia de la Biblia, él no se duerme. No se duerme. Entonces, su favorita, y él dice que cuando crezca va a ser David. Entonces, si nosotros le leemos toda la semana la historia de David, no se aburre para nada. Él tiene Biblias, tiene cuentitos que hablan sobre Dios. Y ese es algo que definitivamente le fomentamos, pero que ahora ya se ha vuelto un hábito. Después de orar, es un cuento y a dormir. Y mi niña, al igual cuando mi niño estaba bebé, no se van a dormir si no escuchan una alabanza. O, aunque su mamá canta bien feo, si no les cantamos una alabanza o los arrullamos con una alabanza, nos cuesta mucho trabajo dormirlos. Entonces, ese es un hábito que la verdad es muy lindo para nosotros escuchar orar a nuestro hijo, y sobre todo es muy lindo sentir que lo que nosotros hemos hecho es para un muy buen futuro para ellos. Punto número 3, corregir. Esa es una palabra fuerte, ¿no? Aunque todo niño o niña de los 2 a los 11 años promedio son inocentes y libres del pecado que lleva el ser humano a la condenación, la naturaleza pecaminosa en el ser humano nos guía automáticamente hacia lo malo, hacia la imprudencia y hacia las necedades. Ay, soy docente. Hay unos niños bien necios y el mío a veces se pone en ese papel, ¿no? Entonces, hay que recordar que el gobernar bien a nuestros hijos es comenzando con amarlos, y amarlos, recuerden, de una manera correcta, de una manera respetuosa, de una manera bíblica. Pero nosotros debemos de aprender a amarlos de una forma verdadera, responsable, y les digo, bíblica. En Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinar. Voy a continuar, pero al final les voy a contar algo. Todo niño y niña necesita corrección. Todos necesitamos corrección. Y cuando estamos creciendo,
en un mundo en el cual está muy corrompido, en un mundo en el cual está muy, muy mal, debemos de aprender a corregir. Esta es una palabra que, como docente fuera de la iglesia, el corregir es decir, aquí está mal esto, hay que borrarlo y volverlo a hacer. Entonces, nosotros debemos de aprender a corregir y sobre todo entender que los niños a veces hay situaciones, hay momentos en los cuales nosotros necesitamos corregirlos. Y sobre todo que la palabra de Dios nos dice que es parte del corazón de un niño. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón, al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Cuando la necedad no es alejada del niño o de la niña, es muy evidente para todos. Cuando un niño es muy, ¿cómo lo podría decir? De una manera muy terco, muy necio, que se pone en un papel un poquito no controlable, entonces es evidente para el resto de nosotros, ¿no? En Proverbios 29:15 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Es muy importante que nosotros aprendamos la corrección. Hay un tiempo de corrección con vara, por lo cual debe de hacerse con mucho cuidado y con sobriedad de lo que se está haciendo al corregir con una vara. ¿Qué quiero decir con una vara? En Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Se escucha algo fuerte, ¿verdad? Pero la corrección con vara tiene efectos. Y créanmelo, yo lo he vivido con mi hijo y sí tiene un gran efecto, porque ese efecto puede a un futuro llegar a librarlos hasta de la muerte. Entonces, por esto la corrección es parte de amar a nuestros hijos debidamente. En Proverbios 23:12-14 dice, no dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Cuando mi hijo nace, al año, justamente al año, una de nuestras amigas que son sus guías espirituales, son quienes nos están ayudando a que nuestro hijo siga y vea en un momento los caminos del Señor como algo que le va a dar mucha bendición. Llega a la casa y me trae una bolita así larga, azul, que dice justamente el de corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura, perdón, sí, algo así decía el versículo, creo que es el que ahorita les voy a leer. Decía el versículo. Entonces, cuando llega con la varita, yo me quedé así como que está muy chiquito, pero justamente esa varita siempre la tenía en el refrigerador pegada con un imán, un ganchito y un imán. Cuando mi hijo llega a los terribles 2 años, como le marcan muchos, él empieza a tener una actitud grosera, una actitud, pues necia, vamos a decirlo, la verdad, necia. Hablamos mucho con él. Entonces, cuando llegó un tiempo de que ya veíamos que era necesario tomar otra acción, tomamos la varita y se la mostramos. Y le dijimos, cuando tú hagas algo que no está correcto, que nosotros ya te dijimos en varias ocasiones que no lo hagas, entonces vamos a tener que pegarte con la varita. Y él se quedó así como que, obviamente, cuando están chiquitos, muchas de las veces el hacerlo la primera vez es algo novedoso para ellos y en ocasiones no lo comprenden. Pero cuando ya hay comprensión de lo que están haciendo, a los 2 años ya comprenden, entonces ya es necesario nosotros explicarles. Entonces, si tú lo hiciste una vez, está bien, te llamo la atención, te voy a corregir de una manera, entonces, pero ya te lo dije una vez. Vuelve a suceder en otra ocasión, vuelve a suceder una tercera vez, una cuarta, una quinta, una sexta, entonces ya lo está haciendo con otra finalidad. Entonces nosotros hablamos con él y dijimos, esta varita es especialmente para darte en el pañal, porque en ese tiempo usaba pañal, cuando tú no nos hagas caso, cuando ya te dijimos que no puedes hacer eso, que no estás haciendo lo correcto, entonces te vamos a dar con la varita.
Mi hijo tenía alrededor de 3 años y obviamente estaba así como que con el crecimiento y luego con una mamá embarazada y había muchas cositas que como que le estaban sucediendo. Hablamos muchas veces con él y en una ocasión recorrimos a darle en el pañal. Mi hijo lloró con tanto sentimiento, pero después de eso se acercó a su papá y nos dijo, entendí, o sea, nos dijo, ya entendí. Nosotros siempre hablamos con él, no creen que agarramos la varita y órale, tampoco lo dice la palabra, no a la primera y vámonos a darle. Es corregirlo. Nuestros hijos, en la iglesia o no en la iglesia, lo voy a decir como maestra y lo voy a decir como servidora de la iglesia, nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Si yo, por ejemplo, tengo la voz muy alta, soy muy gritona, es algo que yo creo que por algo fui maestra, ¿no? Entonces sí tiendo a hablar muy alto en ocasiones y mi hijo es igual. Él habla súper alto y en ocasiones así como que aturde, pero es un reflejo mío. Entonces así como que digo, ay, pues si mamá es de esta manera, él está aprendiendo de mí. Los niños son esponjitas. Entonces en ocasiones debemos de ver qué es lo que está pasando con nuestro hijo, por qué se está comportando de esa manera, porque a lo mejor es algo que está siendo activado por algo que yo estoy haciendo, como madre, como padre. Sin embargo, hay situaciones en las cuales nosotros debemos de aprender a identificar y sobre todo porque Dios te da como que, así como que hey, aquí hay algún problema, ¿no? Entonces, ¿cuándo corregir con varita a tu hijo? Principalmente nosotros debemos de inculcarle la palabra, recuerden, fomentarle el amor por Dios y explicar muy bien las situaciones por las cuales va a necesitar ser corregido. No nada más llegar y moles a darles. No, no, no. Entonces, si hay algo que nos trae tranquilidad y descanso a nosotros los padres, es el haber corregido a nuestros hijos. En Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Podría decir que crecí con miedo hacia mi papá. No era solamente el respeto, era el miedo. Y nunca, creo que nada más fueron como 3 veces las que me pegó. Entonces, así con el cintito y abajo de la pompa y no donde. Pero mi papá, tan solo con verme, yo decía, ¡ay! Ya se enojó. Yo crecí con miedo a que me fuera a pegar. Y esa es la palabra fuerte. Y ahora de grande, yo le digo, yo crecí con miedo de que me pegaras. Y me dice, pues no le pegues a tu hijo. Sin embargo, él sabía la manera de corregirme. Y no digo que le inculquemos miedo a nuestros hijos, todo lo contrario. Es explicarles, él nunca hablaba conmigo, entonces crecí de una manera diferente. Ahora, cualquier cosa que pasa, si mi hijo, Josué, por favor, no vayas a tirar la leche, Josué, la leche, Caleb, la leche, Caleb, la leche la tira. Le dije muchas veces. Entonces, antes de decir, ay, te voy a pegar, no voy a hablar contigo. ¿Qué te dije? Que no tira la leche. ¿Qué hiciste? Tiré la leche. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Limpiar la leche. Siempre debemos de hablar con nuestros hijos. Siempre. Lo que Dios nos enseña siempre es hablar con Él. Tenemos una necesidad, tenemos una preocupación o simplemente queremos desahogarnos, oramos. Entonces nosotros platicamos con Dios. Nosotros debemos de platicar con nuestros hijos, aunque sean unos niños chiquititos de 1 año, de meses, todo entienden, todo comprenden. Vuelvo a repetir, nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Yo le pido mucho a Dios que nunca me aleje de sus caminos, que jamás me permita alejarme de ellos porque tengo la preocupación de que en algún momento eso suceda con mis hijos. Y el alejarnos de Dios no va a traer diversión. Todo lo contrario, va a traer miedo, va a traer preocupación, va a traer carencias. Mis hijos cuentan con tantas bendiciones que la verdad no puedo ni siquiera imaginarme. Nunca, más bien dicho, me imaginé que mis hijos fueran a ser así de bendecidos. Gracias a Dios, mis hijos han crecido en un hogar cristiano, conviven con personas que no son creyentes, pero siempre, toda su vida lo van a hacer. Pero recuerden,
La mayor parte del tiempo pasan en casa y el ejemplo que nosotros les brindemos es el que los va a llevar a una vida correcta. Para aquellos que tenemos hijos y que en dado caso no vivan con el papá de sus hijos, también hay ciertas características que deben de tomar en cuenta. Muchas de las veces el cónyuge de la mamá, el cónyuge de papá, quiere tomar cierto rol como el papá biológico, y en ocasiones es cuando los hijos voltean y suelen decir, tú no eres mi papá para corregirme, tú no eres mi mamá para decirme eso, tú no eres mi papá para castigarme. Entonces, ¿cuál es la función del cónyuge de mamá o papá al momento de criar a un hijo? Especialmente es amarlo y enseñarle, no corregirlo. Para eso tiene a su madre y tiene a su padre. Si en dado caso tú llegases a tener una pareja que no es el padre de tus hijos, el rol principal de esta pareja, de tu cónyuge, es amarlo de una manera responsable, amarlo de una manera bíblica, de una manera correcta, y sobre todo enseñarle a amar a Dios, a servir a Dios, a ser un buen siervo, a ser un buen hijo con su mamá, a ser un buen hermano, a ser un buen hijo de Dios, pero no el corregirlo. ¿Por qué? Porque tiende a haber entonces ocasiones en las que los niños o los adolescentes o jóvenes dicen, es que tú no eres mi papá para hacer eso, es que tú no eres mi mamá para decirme eso. Entonces debemos de tomar en cuenta todo esto. Si tú eres mamá, si tú eres papá, si tú estás criando ahorita a adolescentes, si tú estás criando ahorita a jóvenes, a niños, nosotros debemos de aprender a criar a nuestros hijos. Dios te enseña a ti, te muestra cómo debemos de nosotros criar a nuestros hijos, qué pasos debemos de llevar, cómo debemos de hacer. No porque la palabra dice, es momento de darle varita, te la vas a pasar dándole varita, ¿verdad? No. Hay situaciones en las cuales nosotros debemos de comprender cómo tratarlos, especialmente porque la varita a un adolescente ya no funciona. La varita es algo que nosotros debemos de inculcarle desde pequeño. La varita sigue pegada en mi refrigerador, de ahí no se va. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le digo, ok, no me estás haciendo caso, vamos a platicar, no me entendiste, estás comportándote de manera incorrecta, voy a ir por la varita, entonces deben de entender que él ya está pasando el límite, que él ya se está convirtiendo en alguien rebelde, en alguien necio, en alguien terco. Entonces, tu papá, tu mamá, aunque digas, no, yo no me atrevería, entonces platica, habla, enseña, ama de manera, correcta. En ocasiones es difícil. Vivimos en un ritmo muy apurado. Pero debemos sobre todo poner siempre primero a Dios. Ante todas las cosas va Dios. Y Dios es el que te va a decir, tu primer ministerio son tus hijos. No descuides a tus hijos, no maleduques a tus hijos, no malcríes a tus hijos. Claro que nos encanta a nosotros los papás andar chiqueando a nuestros bebés, pero un chiqueo no significa que lo vas a dejar permitir que haga lo que se le pegue su gana. No porque él diga, yo lo quiero, se lo vamos a terminar dando. El tener un hijo adolescente sé que en ocasiones es muy diferente, pero siempre la clave de todo es nosotros aprender a amarlos, aprender a enseñarles. No es que ya tengo un adolescente, ¿cómo le voy a dar varita? No, claro que no, pero lo vas a sentar, vas a hablar con él, le vas a decir las consecuencias de sus actos. Toda acción tiene una consecuencia. Siempre le digo a mi hijo, todo lo que tú hagas que está mal, siempre va a tener un efecto malo. Y a mis alumnos les digo lo mismo y a mis padres de familia les digo lo mismo. Si sus hijos tienen ciertos comportamientos, hay que primero analizarnos nosotros
y luego ver cómo trabajarlo. Hay que hablarlo con Dios. Señor, muéstrame, dime, ¿cómo puedo hacerle? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo? Enséñame a amar correctamente a mi hijo. Cuando el siervo del Señor le crea la palabra y se apropian en su diario vivir de la guía y la enseñanza que nos dan sobre la crianza de nuestros hijos, vamos a tener una vivencia como lo que dice Tito en 1:6. Y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. La maternidad y la paternidad no es fácil, pero Dios, créanme que ayuda mucho. Todo lo que Dios nos enseña y lo que nos muestra es muy reveladora, quizá la manera en la que fuimos criados nosotros. En ocasiones hay personas que fueron criadas a golpes, a gritos, a malas palabras, a palabras que denigren a una persona. Si tú constantemente le dices a alguien que es un burro, va a llegar un momento en su vida que va a decir, soy un burro, toda la vida me lo dijeron. Nuestras palabras tienen mucho poder. Órenle a Dios, pídanle, enséñame a ser la mamá que mis hijos necesitan. Esa es mi oración. Porque en ocasiones a veces oro por mis hijos también. Y siempre pido lo mismo. Enséñame a ser la mamá que Caleb necesita. Enséñame a ser la mamá que Camila necesita. Hazme, moldéame para ser la mamá que mis hijos necesitan. ¿Por qué? Porque si yo fui privilegiada en ser madre, no nada más es para dejar y ver qué es lo que pasa con ellos en la vida. Dios me ha dado muchas promesas y es algo que yo voy a trabajar por ver esas promesas. Entonces, si hay momentos en los que te desesperan tus hijos, 5 minutos, ora con al Señor así rapidito, cálmate, relájate y ámalos, enséñales y corrígelos. De mi parte ha sido todo. Espero esta clase haya sido de bendición y los espero el próximo miércoles. Para poder terminar, me gustaría invitarte a orar. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque sabemos muy bien que tú eres nuestro guía. Tú eres el Padre ejemplar que todos y cada uno de nosotros tenemos. Enséñanos, Señor, a ser los padres que nuestros hijos necesitan o que nuestros hijos van a necesitar en dado caso si no tenemos. Por favor, Señor, sé tú siempre nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Padre ejemplo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los veo el próximo miércoles y que tengan una bendecida noche. Hasta luego.